Hola, soy el profesor Horacio y el día de hoy vamos a ver circuitos en paralelo. Vamos a ver este otro tipo de circuitos que tiene algunas variantes comparado con el circuito en serie que vimos en videos anteriores. Bueno, primero que nada, este circuito en paralelo tiene la característica de que todos los componentes están conectados desde el mismo punto. En este caso podemos ver que tanto la resistencia 1 como la resistencia 2 como la resistencia 3 están conectadas desde el mismo cable. Todas están conectadas desde el mismo cable. Y pues a diferencia del circuito en serie, que podríamos ver que solamente había un cable, aquí podemos notar que hay varios cables. O sea, es como una línea principal y aparte varios cables que están conectados desde el mismo punto, que acá se vuelven a conectar todos en este cable de este lado. Y bueno, ¿qué características o qué diferencias tiene con el circuito en serie? Pues estas son las características que tiene el circuito en paralelo. Bueno, a diferencia del circuito en serie, en el circuito en serie recordemos que la intensidad era la misma. La intensidad viene siendo la cantidad de electrones que pasa por el cable. Entonces, como solamente había un cable, pues entonces solamente había una intensidad, era la misma en todo el circuito. En este circuito en paralelo no. Aquí las intensidades van a ser diferentes y la intensidad total va a ser la suma de las intensidades que tengamos. En el circuito en serie el voltaje era la suma de los pequeños de cada uno de los voltajes. En este caso el voltaje va a ser el mismo en todas y cada una de las resistencias que estén en paralelo. Y bueno, lo más significativo pues es la resistencia total. En el circuito en serie la resistencia total la calculábamos como una suma lineal, una suma normal. Y aquí en el circuito en paralelo pues lo vamos a calcular con esta ecuación, que viene siendo como que el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Se puede ver así como que muy feíto así, pero ya que lo apliquemos van a ver que es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, aquí tengo hasta Rn resistencias, o sea, pudiera tener 5, pudiera tener 8, pudiera tener 10. Pues dependiendo de la cantidad de resistencias va a ser la cantidad de términos que va a tener esta ecuación. Vamos a resolver un ejemplo para que quede más claro cómo vamos a aplicar esta parte de acá. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un circuito donde el voltaje que nos está proporcionando, el voltaje total es de 9 volts, nos está dando una resistencia de 10 ohms, una resistencia 2 de 2 ohms y una resistencia 3 de 1 ohm. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es recaudar los datos. Aquí tenemos que, como es un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias, por lo tanto el voltaje total, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, todos son de 9 voltios. Aparte tenemos la resistencia 1 que es de 10 volts, perdón, 10 ohms, la resistencia 2 que es de 2 ohms y la resistencia 3 que es de 1 ohm. Y bueno, lo primero que haríamos aquí sería calcular la resistencia total. La vamos a calcular con esta ecuación que vimos. Como en este caso solamente tenemos 3 resistencias, pues solamente tenemos 3 términos. Sustituimos los valores de cada uno de los términos. La resistencia 1 vale 10 ohms. Aquí la sustituimos. La resistencia 2 vale 2 ohms. La resistencia 3 vale 1 ohm. Entonces aquí pues aplicamos, yo en lugar de trabajarlo así con fracciones, la suma, lo hice con decimales, 1 entre 10 nos queda que es 0.1, 1 entre 2 nos queda que es 0.5, 1 entre 1 pues nos queda que es 1. Aquí para que los ohms quedaran arriba se aplica una ley de la tortilla, no en las unidades, una división de fracciones y nos va a quedar aquí, ya nos van a quedar ohms como resultado final. Aquí sumamos el denominador, los términos que tenemos en el denominador, 0.1 más 0.5 más 1, queda que es 1.6, y 1 entre 1.6 nos queda como 0.625 ohms. Y en este caso, este sería el resultado de la resistencia total, 0.625 ohms. Entonces, bueno, ¿qué nos falta para terminar de resolver el circuito? Ya tenemos voltaje total y los voltajes en cada uno de las resistencias. Tenemos el valor de todas las resistencias y la resistencia total. Entonces lo único que nos falta sería encontrar la intensidad 1, la intensidad que pasa por la resistencia 1, la intensidad 2 que pasa por la resistencia 2, la intensidad 3 que pasa por la resistencia 3 y la intensidad total. Entonces, bueno, vamos a calcularlo.
Para encontrar la intensidad 1, pues utilizamos la ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia, el voltaje 1, que en este caso es el mismo, 9 volts, entre la resistencia 1, que en este caso son 10 ohms. Entonces tenemos que la intensidad 1 es de 0.9 amperes. La intensidad 2, de igual manera, sería el voltaje 2 entre la resistencia 2, el voltaje sigue siendo el mismo, son los 9 volts, entre los 2 ohms, que vale la resistencia 2, y esto nos queda como 4.5 amperes. La intensidad 3 sería el voltaje 3 entre la resistencia 3, el voltaje sigue siendo 9 volts, la resistencia 3 vale 1 ohm, y esto quiere decir que la intensidad 3 es de 9 amperes. Para encontrar la intensidad total, aquí tenemos dos opciones. Dijimos que la intensidad total era la suma de todas las intensidades, entonces pudiéramos sumar estas tres intensidades y obtendríamos lo que viene siendo la intensidad total. O bien podemos utilizar el valor de la resistencia total para calcularlo, que así lo hice yo, ¿no? Utilizando la ley de Ohm, dividí el voltaje total entre la resistencia total, serían los 9 volts entre los puntos 625 ohms, y esto me da 14.4 amperes, que si sumamos estos valores nos va a dar 14.4 amperes. Y esto sería todo referente a un circuito en paralelo. En este caso ya lo resolvimos, ya encontramos todos los elementos. Y aquí les dejo un ejercicio por si quieren practicar. Nos vemos.